¿Usted cree que la expropiación petrolera fue una buena estrategia para salvaguardar la economía mexicana en aquellos tiempos? Por supuesto que sí. Y más aún, te voy a decir una cosa, no olvides tú que años después México suministra petróleo en condiciones enormemente beneficiosas para el país a los Estados Unidos y al esfuerzo de guerra en contra del eje. O sea, la expropiación petrolera es en el 38, la guerra empieza en el 39. México no participa directamente en la guerra, pero suministra petróleo a Estados Unidos. México entra en la guerra precisamente cuando un submarino alemán, o dos submarinos alemanes, no me acuerdo cuántos, hunden dos buques petroleros mexicanos, el Faja de Oro y no me acuerdo cuál era el otro. Que eran dos buques que llevaban petróleo a Estados Unidos para el esfuerzo de guerra. Por eso los alemanes hunden estos barcos y por eso México entonces finalmente le declara la guerra al eje y se alista del lado de los aliados. Pero para México fue maravillosa la expropiación petrolera y era inevitable. Si tú lees la historia, yo la he leído y por eso es más complicado que queríamos expropiar el petróleo porque es nuestro. No, es que hubo una serie de confrontaciones entre los trabajadores petroleros, el país y las grandes compañías petroleras, fundamentalmente holandesas y británicas. Estadounidenses creo que también. Y entonces, estas se negaron a acatar las decisiones de los tribunales mexicanos. ¿Qué haces en ese caso? Si bajas la cabeza y te agachas, te pasan por encima. Has renunciado a la soberanía nacional. Entonces, no es que fuera Cárdenas se levantó una mañana y dijo, ay, voy a expropiar, porque hoy no, el jugo de naranja estaba muy ácido, ¿no? No. Hubo una serie de condiciones históricas, económicas y políticas que obligaron a la expropiación petrolera y que resultó enormemente beneficiosa. El problema es que luego pues, cayó en manos de quien cayó, ¿no? Pero digamos que durante el cardenismo y hasta los años 60 más o menos, la fuente de la riqueza de México fue el petróleo y la expropiación una cosa enorme desde el punto de vista de las ventajas que trajo para México durante la guerra. Ahora, luego, cuando se descubrió más petróleo y alguien creyó que éramos ricos y entonces se hipotecó al país con unos préstamos que le ofrecieron y que muy tontamente tomó, era un señor que se llamaba López Portillo, pues es otra historia. Pero está muy lejos de aquel 1938, ¿no? Como 40 años después.